bendiciones. Vamos a continuar pues con la tercera grabación del tema que nos está ocupando, que es Mateo capítulo 25. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso, muy pequeñito, sobre por qué son necesarios pues los 75 días antes del comienzo del milenio. Y bueno, pues la explicación dijimos que los 1265 días se refiere a la duración de la segunda mitad de la gran tribulación, que culminará con la segunda venida, y que los 30 días siguientes de Daniel capítulo 12 verso 11 habla del sacrificio del templo, donde dice 1260 a 1290 días. Daniel capítulo 12 verso 12 pone 45 días de más, haciendo un total de 1335 días, que si lo llegamos a sumar nos dan unos 75 días en total. Y estos 75 días que tienen su cumplimiento entre la segunda venida y el comienzo del milenio. Entonces dijimos que los 75 días se llegarán a celebrar los juicios sobre Israel y los gentiles que hayan sobrevivido a la gran tribulación. Decir que pudieran ser solo 45 los días de juicio en vez de 75 días, si estos juicios tuvieran su comienzo después de una vez quitado el continuo sacrificio, ya que estos sacrificios serán quitados 30 días después que acabe la gran tribulación. ¿Por qué son necesarios los 75 días antes del comienzo del milenio? Bueno, pues dijimos que estos días son necesarios para hacer juicio sobre los moradores de la tierra y sobre todo para las personas que hayan sobrevivido pues al tiempo de la gran tribulación, y allí pues hará el juicio a Israel, el juicio a las naciones, y también dentro de estos 75 días ocurrirá algo maravilloso, que es la resurrección de los mártires de la gran tribulación, que podemos verlo registrado en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4. Y también vemos allí pues la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12 verso 2 e Isaías capítulo 26 y verso 19, juntamente con los salvos de todas las dispensaciones, aunque no pertenezcan a la Iglesia ni a Israel. Bueno, pero de este tema pues lo hablaremos mucho más pues cuando vayamos entrando pues en el tema. La parábola de los talentos de estos 75 días son necesarios para la preparación de la tierra. Dijimos que la tierra después pues de los juicios de la gran tribulación estará sumergida pues en un caos de destrucción a causa pues de las plagas que llegaron a caer, ¿no? El Señor Jesucristo llegará a restaurar pues todas las cosas antes pues de la entrada al milenio. Los desiertos se convertirán en grandes oasis. Isaías capítulo 35 habla muy bien de este tema. Y habla de que las aguas y los mares serán sanados. En Ezequiel capítulo 47, desde el verso 1 hasta el 12, ¿me entiende? Pues habla muy bien de este tema. Los animales salvajes, dijimos, pues que se volverán como dóciles, como en el principio. Un niño podrá estar juntamente pues con una serpiente, con un lobo y con un león. Hoy es imposible, ¿verdad? Porque el instinto del animal carnívoro, carroñero, pues es atacar, porque lo ven no como un amigo, sino pues como una presa que llevarse a la boca. Mas sin embargo, en aquel tiempo del futuro, pues en el reino milenial, todo volverá a surgir como en el Edén. La inocencia reinará. El efecto del pecado, pues por así decirlo, no estará. Al menos en lo que es en la creación. ¿Por qué decir que en el reino milenial el hombre, aunque haya sido salvo, aún pecará? Pero bueno, hablaremos de esto en su momento. Todo este nuevo orden de cosas tienen que ser hechas antes de la entrada a ese tiempo sin igual llamado milenio de gloria en la tierra. En su venida a la tierra, Jesús vendrá para establecer un reino de 1000 años,
Y por lo tanto, tenemos que entender que las puertas, metafóricamente hablando, del milenio no serán abiertas hasta que se cumplan los acontecimientos que tengan lugar dentro de los 75 días antes. En el Antiguo Testamento también se habla de un juicio a Israel. El primer paso que Jesucristo hará será reunir a todos los judíos que fueron esparcidos por todo el mundo. Esparcidos principalmente por la persecución del anticristo. Y sabrán, dice Ezequiel capítulo 39, verso 28 al 29. Estos dos versículos dicen: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Seguidamente a la reunión del pueblo judío serán juzgados, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de la tierra en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 20, verso 34 al 38. ¿Dónde se llegará a celebrar entonces pues el juicio? Bueno, dijimos en su momento que posiblemente, este juicio se llega a celebrar en el valle de Josafá, que está situado justo a las afueras de Jerusalén, en el mismo lugar donde se llegó a celebrar o se llegará a celebrar el juicio de las naciones. Si bien estos dos juicios serán separados en tiempo. Primero se llegará a hacer el juicio al pueblo de Israel y a continuación se juzgará también a las naciones gentiles. Cuando dice la palabra de Mateo, dos estarán juntos, el uno será tomado y el otro será dejado, los comentaristas hacen creer que cuando se habla en sentido masculino, se está hablando del pueblo de Israel. Y cuando se dice que hay dos mujeres que están en el molino, una será tomada y la otra será dejada, ¿vale? Aunque no sea de una manera despectiva o como menosprecio, pero ya sabéis las costumbres de Israel, que a la mujer pues siempre se la rechazaba un poquito, ya que el pueblo, la verdad, era pues bastante pues machista. De hecho, el pueblo de Israel tiene la costumbre que cuando una mujer pues concebía y daba a luz un bebé, en este caso un varón, lo celebraban en gran manera y todos los vecinos estaban invitados. Más cuando nacía una niña, pues como si hubiera sido, sí, había alegría eterna, pero no se manifestaba. No se manifestaba. Bueno, pues las mujeres, de las dos mujeres que están en el molino, llega a representar pues a la nación gentil. Y bueno, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará. Gloria al Señor, se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En Zacarías capítulo 14, verso 4, podemos ver esta ilustración. Y se cree que este gran valle que se viene a hacer por la venida de Jesús a la tierra será la ubicación donde se harán estos juicios. A destacar que el monte de Josafat, hermanos míos, significa, fíjense, Jehová juzga. No creo en las casualidades.
ya que Josafat, en el valle de Josafat, pues la palabra Josafat, el nombre, significa Jehová juzga. Y Cristo ha de juzgar a Israel y ha de juzgar al pueblo gentil. ¿Qué mejor que en el valle de Josafat? ¿Eh? También cabe otra opción, que este juicio tenga pues su cometido o que se tenga que celebrar justo afuera de la frontera del territorio de Israel, no permitiéndose a los rebeldes, es decir, a los judíos, que éstos entren a la misma tierra de Israel. Dice en Ezequiel capítulo 20, versos 34 y 38. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Gloria al Señor. Bueno, la verdad es que el tema de Mateo capítulo 25 es bastante largo, porque tenemos que entrar a dar paso pues a lo que son pues las parábolas de los talentos. Pero antes de entrar quiero hacer un resumen breve y terminamos pues con esta tercera grabación, porque también me quedo sin batería y no quiero pues mezclar un tema con otro. Vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando Jesús venga en su segunda venida a la tierra, traerá con él a su amada, que es la esposa, que somos nosotros, la iglesia del Señor, para celebrar con él las bodas. Y esta boda se llegó a celebrar ya en el cielo. Nosotros nos casamos con Cristo durante 7 años, que es justo el tiempo que va a durar la tierra o el periodo de gran tribulación en la tierra. Cuando Jesucristo venga, en su segunda venida a la tierra, estará su pueblo Israel, representado por las 10 vírgenes. Parte del pueblo estará preparado, que son los convertidos a Jesús, donde llegan a simbolizar las 5 vírgenes prudentes, y otra parte no estará preparada, donde llegan a representar las 5 vírgenes insensatas. Los que estén preparados, los prudentes, estos serán invitados ¿a qué? A entrar al convite de bodas, al milenio. Y los que no estén preparados, pues serán apartados, serán tomados para no entrar, siendo echados al tormento. Pues bueno, pues esta criba se llevará a cabo por medio de los juicios establecidos en la propia tierra de Israel y probablemente en el valle de Josafat, valle que se hará cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos en su segunda venida, que está situado justo a las afueras de Jerusalén, en un tiempo de 75 días según Daniel, capítulo 12, versos 11 y 12. Juicios que son puestos como ejemplo. El uno será tomado, es decir, peces buenos, malos, la cizaña, que son echados al horno de fuego, y el otro será dejado, que está hablando pues de los peces buenos, del trigo, y estos son pues los que se quedan para pasar al reino milenial, como hemos estado hablando continuamente. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Este versículo, como no tiene nada que ver con la iglesia, porque está hablando del capítulo 25 dirigido al pueblo de Israel, nosotros, los predicadores, lo hacemos como aplicación, ¿me entiende?, de la poca fidelidad que le mostramos al Señor, pero que el Señor en recompensa nos pondrá en lo mejor del reino de los cielos. Como aplicación está bien, pero teológicamente es un error, porque está hablando de Mateo capítulo 25, dice poco bienes terrenales, mucho se refiere a bienes celestiales que va a otorgar el Señor. Entra al gozo de tu Señor, dando a entender a la entrada del reino milenial. Mateo 25, su contenido se centra en la venida del esposo, el cual es Jesús, a la tierra, y de los juicios que él debe de llevar a cabo en un tiempo de 75 días, que es el juicio al pueblo de Israel, y el Israel que ha salido vivo de la gran tribulación, semejante a toda esta verdad espiritual por la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, hermanos míos, creo que pues en 3 grabaciones no vamos a abarcar todo el tema de lo que son las 10 vírgenes, pero sí que lo hemos hecho de una manera pues amena, para que podamos disfrutar
para que podamos comprender y almacenar en nuestra mente y en nuestro espíritu que las 10 vírgenes, queda claro por la palabra, que no llegan a representar en nada a la Iglesia, sino más bien al pueblo de Israel, de 5 sensatas, o mejor dicho, de 5 prudentes, que son una parte de Israel, una parte, no toda, una parte, que ha creído el mensaje, se ha arrepentido, son los salvos, y que una parte de 5 vírgenes insensatas que cabecearon y no tuvieron aceite representa a un gran número o a una gran parte de Israel que no creyeron, que fueron rebeldes y que no pudieron entrar al reino milenial, sino que fueron llevadas para ser echadas pues al infierno. Bueno, hermanos míos, bendiciones, y en la próxima grabación vamos a tocar pues el tema de las parábolas de los talentos y seguimos con el tema de Mateo capítulo 25. Bendiciones. Hasta aquí lo dejamos.